Queridos estudiantes, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a darle la bienvenida a una nueva clase virtual, muchachos. En esta oportunidad vamos a ingresar a Historia Universal. Abrazos fraternos, buen deseo, que todo les vaya bien, que sonrían siempre, es lo que más anhelamos cada día. La sesión de aprendizaje número 18 es la que vamos a desarrollar a continuación, correspondiente al primer grado de secundaria. En este sentido, mis queridos estudiantes, hoy vamos a seguir hablando sobre el Imperio Romano, la República Romana, que está enmarcada desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Queridos estudiantes, dentro del libro, este contenido temático está dentro de las páginas del 69 al 72. Corresponde al capítulo número 18 y está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Primero vamos a ver la organización social de la República Romana, muchachos, ¿ya? ¿Cómo estaba organizado la República Romana, mis queridos estudiantes? De la siguiente manera. Primero, estaban los esclavos y los libertos que no eran considerados ciudadanos. Esclavos y libertos no ciudadanos. Luego los ciudadanos, que era la plebe, pero la plebe clientes, la plebe libres o plebeyos libres y los patricios. Ya plebe o plebeyos que es igual, ¿ya? Entonces, en la cima de la sociedad de la República Romana se encontraban los patricios, seguida de los plebeyos clientes, y fuera de la ciudadanía romana estaban los libertos y los esclavos. Ahora, explicamos qué y quiénes fueron los patricios. Fueron la primera clase social distinguida de Roma. El nombre de patricios proviene del latín pater. Patricios, pater. Acá vamos a indicar. Dice, ¿de dónde viene patricios? De la palabra pater. ¿Y qué significa pater? Padre. ¿Ya? Padre. Vamos a borrar esto bonito. Ver. Padre. Significa padre. Pater, padre. Ya, entonces, los patricios eran considerados, ¿qué cosa? Eran considerados descendientes de los padres fundadores de Roma. Por eso tenían un rango muy importante. Y en su cultura, el padre siempre fue visto como el pilar fundamental de la familia. Todos los patricios que descendían de los padres, además se decía que ellos descendían de los dioses de los dioses del Olimpo, o dioses olímpicos. Tenían todos sus derechos ganados, tenían todos los derechos y ocupaban todos los altos cargos públicos, o todos los cargos públicos lo ocupaban los patricios. Nadie más. Pero ahí aparecieron los plebeyos que eran considerados hijos de la tierra, sin un antepasado definido, es decir, solo hijos de la tierra. En cambio, los patricios eran hijos de los dioses olímpicos, ¿no? Es decir, sin un antepasado definido. Esto se opone a los patricios, quienes estaban vinculados a los dioses olímpicos, los patricios. En cambio, los plebeyos, hijos de la tierra, en un principio no eran considerados ciudadanos, no tenían derechos, pero poco a poco se ganaron ese derecho a ser considerados ciudadanos. Y después, posteriormente, a obtener algunos privilegios de los patricios. ¿Ya? Esos eran los plebeyos. Pero había otro tipo de plebeyo, el llamado cliente. Los clientes eran cierto sector de plebeyos, plebeyos
que no tenían libertad, pues pertenecían a un patricio y vivían bajo la protección de ese patricio. A cambio de la protección, los clientes trabajaban para el patricio. Pero en cierta forma estos clientes también, los clientes o plebeyos, cuando lograron algunos derechos, los plebeyos, ciudadanos, plebeyos libres, ellos también se beneficiaron con esos derechos. Por eso que también eran considerados ciudadanos. En cambio los libertos, un liberto era un esclavo liberado. O sea, alguna vez fue esclavo y después, por la emancipación legal o porque su patronus o patrón así lo quiso, le dieron la libertad o le dieron la manumisión. La manumisión es que deje de ser esclavo para ser un liberto, un esclavo que consigue su libertad. Eso es liberto. Pero no eran considerados ciudadanos de Roma, lo lamentable y triste, ¿no? En cambio, los esclavos, casi igual condición que los libertos, no eran considerados ciudadanos. Eran aquellas personas que carecían de algún derecho, no tenían libertad, pertenecían plenamente a un amo, eran vendidos e intercambiados como especies y hasta su vida pertenecía al amo. Y si el amo quería matarlo, pues lo mataba al esclavo. Es una gran tristeza de lo que ocurría con los esclavos. En ese sentido, estudiantes, los esclavos no tenían derechos ni nada, ni siquiera derecho a la vida, imagínense. La evolución histórica de Roma se dio en tres fases, ¿no? Monarquía, república e imperio. Y después llegó a su fin, ¿no? Pero esto es, monarquía es la primera fase. Segunda fase, república. Y tercera fase, imperio romano. El fin demuestra que chao imperio. No es una fase, es el final del imperio. Ahora, la primera fase, ya lo hemos visto, ya está estudiado en la clase anterior, ¿no? Comprendida desde la fundación 753 antes de Cristo hasta el 509 antes de Cristo, hasta que el último rey, porque acá gobernaban los reyes, el último rey llamado Tarquino el Soberbio va a ser expulsado por ser malo, por ser soberbio, y es más, violó a una doncella, ¿no? De un ciudadano romano muy ilustre, la violó. Y el Senado romano dijo, no queremos violadores como rey, y ¡pum!, lo sacaron. Y al sacarlo comienza la República Romana. Esta República Romana, muchachos, fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el 509 hasta el 27 antes de Cristo. ¿Se acuerdan cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquino el Soberbio, o yo lo llamaría Tarquino el Violador? Y hasta el año 27, fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano. Esta república es lo que estamos estudiando ahorita. No imperio ni monarquía, ni fin del imperio, solo república. La República Romana, la expansión territorial. La base política de Roma fue militar, ya, o sea, Roma tenía una sociedad militarista, ¿ya? Y tuvo como principal objetivo la expansión territorial. Hay que crecer con territorio. Su objetivo era tener buen ejército para vencer a otros pueblos y quitarles sus territorios, ya sea por razones económicas o estratégicas. La unificación de la península itálica bajo el dominio de Roma fue una tarea difícil que comenzó al inicio de la República. Las guerras contra los vecinos etruscos, o sea, primero vencieron a los etruscos, luego vencieron a los celtas, después vencieron a los samnitas, y después vencieron a los sabinos.
Al vencer a todos ellos, Roma se va a apoderar de la península itálica. Hay un mapita acá que quiero que observen de esto, ¿ve? Acá está este mapa. ¿Cuál es la península itálica? Toda la parte de color ladrillo. Este que parece una botas. Todo esto de acá, lo voy a encerrar por acá. Todo esto es Roma, ¿ve? Todito esto. La península itálica. Roma se apoderó de ella, venciendo a quienes, venciendo a los etruscos, celtas, samnitas y sabinos. Pero querían seguir creciendo más, ¿no? Posteriormente los romanos conquistaron las colonias griegas, se fueron hasta a meterse a las tierras que habían conquistado los griegos, ellos, los romanos, se lo quitaron. Las colonias griegas pasaron a poder de Roma. Y no contentos con eso, fueron a toda la Magna Grecia. Toda Grecia cayó en poder de los romanos. Con lo cual Roma tuvo bajo su poder todos los territorios situados al sur del río Po, en el año 275 a.C., después de completar el dominio de toda Italia en el 264, se organizó el territorio en una federación de estados, logrando la unificación política de la península. Pero no bastó con la península, muchachos. La estrategia expansionista apuntó después a las otras dos grandes potencias mediterráneas. Me voy a ir hacia Cartago y hacia Macedonia. Ahora, quiero explicar esta partecita. Cartago, muchachos, fue una ciudad fenicia. Ya recuerden bien, una ciudad fenicia. También llamada ciudad punicia. Punicia o Fenicia. Porque los fenicios llegaron a colonizar Túnez. Ahora, dicho sea de paso, ¿qué territorio actual ocupó Cartago? Fue Túnez, al norte de África. ¿Ya? Túnez, al norte de África, fue ocupado por Cartago. Y Cartago en aquel entonces era una piedra en el zapato de Roma, porque también Cartago soñaba con expandir sus dominios por todo el mar Mediterráneo y por todos los territorios que rodeaban al mar Mediterráneo. Y Macedonia también entraba en la competencia. Pero principalmente los cártagos, llamados fenicios, cártagos, fenicios o punicios. Allí se va a desatar una guerra con los cartaginenses, o con los punicios, o con los fenicios. Y como son punicios, esa guerra que va a desatarse entre Roma y Cartago se van a llamar las guerras púnicas. ¿Por qué púnicas? Porque los punicios o cartaginenses fueron atacados y posteriormente vencidos por los romanos. Y aquí está. ¿Por qué se dio la guerra? Porque tanto Roma como Cartago querían el dominio completo del mar Mediterráneo occidental. Querían dominar. Y además, este pueblo fenicio del norte de África, que hoy es, ¿cómo se llama? Se llama este territorio. Ocupó Túnez, ¿ya? Túnez. El norte de África, hoy Túnez, fue la principal potencia de esa región y enemigo de Roma. Y en las guerras púnicas se enfrentó a Roma. ¿Por qué guerras púnicas? Por púnicos. Púnicos que significa cartaginense en latín. Estas guerras púnicas se dividieron en tres guerras. La primera guerra púnica, la segunda guerra púnica y la tercera guerra púnica. ¿Ya? Ahora, la primera guerra púnica se llevó a cabo desde el 264 hasta el 241 a.C. La segunda guerra púnica desde el 218 hasta el 201 a.C.
y la tercera guerra púnica desde el 149 hasta el 146 antes de Cristo. Ahora veamos las guerras púnicas. Muchachos, estas guerras púnicas va a comenzar en el año 264 a.C. y va a terminar en el año 241 a.C. Fue la primera de las tres guerras que libraron la República Cartaginense o Cartaginesa y la República Romana, las dos grandes potencias del mar Mediterráneo occidental en aquel momento. ¿Por qué se dio esta guerra que duró 23 años? Porque se quitaron Sicilia, este territorio de acá, ¿ya? Es decir, Sicilia era ocupado por los cartaginenses, pero como estaba cerquita a Italia, los italianos, a los romanos dijeron, tiene que ser nuestra. Y acá está, en este mapa, muchachos, vean acá. Primero, a ver, ¿ya? Después de 20 largos años de guerra en el año 241 a.C., los romanos derrotaron a los cartaginenses, los expulsaron y se convirtieron en los únicos dueños de Sicilia. Es decir, quitaron a los cartaginenses Sicilia, que se convirtió a ser la primera provincia romana. O sea, es decir, la guerra primera entre Roma y Cartago no se dio ni en territorio de Cartago, al norte de África, ni se dio en Roma, se dio en Sicilia. Por esta isla de acá, por esta Sicilia, se enfrentaron Roma y Cartago. Ahora, Cartago al mismo tiempo se fue hacia Hispania, o sea, hasta la península ibérica. Acá está, todo lo doradito es de Cartago, ¿ya? Cartago se fue hasta ahí. Entonces, muchachos, Roma va a decidir atacar Cartago. Perdón, va a decidir atacar Hispania, o sea, la península ibérica, todo este sector. ¿Qué hizo Roma? Va a mandar a su ejército por el mar Mediterráneo. Va ¿hacia dónde? Hacia Hispania. Pero ¿qué hicieron los cartaginenses? Dijeron, allá, los romanos van a enviar su flota marina por el mar Mediterráneo, entonces yo, líder de los cartaginenses, voy a ir por tierra. Y se fue por tierra, muchachos. Se fue por tierra. Y acá, en este sector de acá, muchachos, por aquí hay montañas. Las montañas de los Pirineos y los Alpes. Cruzaron estas montañas, llegaron por el norte de Roma y por allí los cartaginenses van a sorprender a los romanos, muchachos. Imagínense, ¿ya? Pero veamos, miren, esto va a ocurrir en la Segunda Guerra Púnica. Lo que les acabo de indicar en esta flechita, esto ocurre en la Segunda Guerra Púnica. En la Primera Guerra Púnica, Sicilia es ganada por Roma y Cartago pierde Sicilia. En la Segunda Guerra Romana, muchachos, ya explicado en el mapa, tras la derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago se vio obligada a pagar a Roma indemnizaciones de guerra millonarias. Roma le dijo, mira Cartago, ¿quieres la paz? Me tienes que pagar todo lo que he gastado en la guerra al enfrentarme a ti, me la tienes que pagar. Y Cartago aceptó esa propuesta. Para hacer frente a los pagos, entonces llevó a cabo una nueva expedición ultramarina o expansión ultramarina. Los cartaginenses se fueron a la península ibérica, ¿ven? Ya se fueron a la península ibérica, como muestra el mapa. Los cartaginenses ocuparon toda esta península, esta parte de acá, ¿ya? Ahora, esa península ibérica estaba repleta de fértiles valles y ciudades populosas que crecían y estaban desarrollándose económicamente.
Los ejércitos cartaginenses, al mando de Amílcar Barca, ocuparon el sur de Hispania, pero Amílcar fue asesinado por un indígena y el control de las tropas pasó a manos de su hijo Aníbal, Aníbal Barca, también llamado Aníbal Barca, ¿ya? Que apenas contaba con 22 años de edad. Pero igual, Aníbal Barca, al morir su padre Amílcar Barca, toma el liderato de los cartaginenses. Y él es el que Aníbal puso cerco a Sagunto. En esa ciudad había un pueblo llamado Sagunto y Aníbal Barca se apoderó de Sagunto. Sagunto pidió ayuda a sus aliados los romanos. Sagunto había caído en poder de Aníbal Barca y de los cartaginenses, y entonces Sagunto dijo: ¡auxilio, romanos! ¡Ayuden! Por favor, ayúdenme, que Aníbal Barca nos ha sometido. Entonces Roma, muchachos, en el año 218 antes de Cristo, ¿ya?, le declaró nuevamente la guerra a Cartago. Allí comenzaba la Segunda Guerra Púnica, que iba a decidir la historia de Occidente. Los romanos pensaron que el enfrentamiento tendría lugar en la península ibérica, como les expliqué, en España. Los romanos, ¿no? O sea, los romanos dijeron: ¿saben qué? Vámonos, el ejército que vaya a Hispania a derrotar a los cartaginenses. Pero Aníbal Barca dijo: no, señores, no. Acá yo, Aníbal Barca, aunaba una extraordinaria capacidad política, diseñó otra cosa. Mientras el Senado romano enviaba todos sus efectivos a Hispania, o sea, a Portugal y a España, Aníbal dejó a su hermano Asdrúbal al frente de las tropas de la península, o sea, en Iberia, y lanzó a su ejército a una increíble travesía, lo que les explicaba en el mapa, ¿no? Cruzaron los Pirineos y los Alpes para atacar a Roma por el norte, por acá, ven, muchachos, así ven. Cruzaron los Alpes, avanzaron, cruzaron los Alpes y los Pirineos y se fueron por el norte a atacar a Roma. Y Roma estaba desprevenida porque la mayoría de su ejército se había ido por el mar Mediterráneo hacia Hispania. Aníbal, eso es lo que dice, ¿no? Ahora, muchachos, los romanos pensaron que el enfrentamiento tendría lugar en la península ibérica, pero Aníbal, que aunaba una extraordinaria, ya diseñó esto, ¿no? Acá está. Mientras el Senado romano enviaba todos sus efectivos a Hispania, Aníbal cruzaba los Pirineos y los Alpes para atacar Roma por el norte. Esa hazaña le costó a Aníbal la pérdida de un ojo y la muerte de sus elefantes. Pero las desprevenidas legiones romanas fueron derrotadas por 3 veces en el norte de Italia. Se llevaron a cabo 3 batallas. La batalla de Tesino, la batalla de Trebia y la batalla de Trasimeno. Y así, en la primavera del año siguiente, ningún ejército se interponía ya entre Aníbal y Roma. Aníbal estaba cerca a Roma, pero sucedió algo. Para derrotar definitivamente a Roma, Aníbal pudo haberse apoderado de Roma, pero necesitaba 2 cosas: obtener refuerzos de Cartago y privar a Roma de sus aliados itálicos, hacia al sur de Italia, al sur de Roma. Por eso Cartago, para atraer más gente de Cartago y derrotar a los del sur, se fue al sur de la península itálica. Y no atacó Roma, se equivocó. Debió haber atacado Roma, no lo hizo. Ahora ahí se va a producir la batalla de Canas. Aprovechando el respiro, Roma, cuyos recursos parecían inagotables, reunió un nuevo ejército de 80,000 hombres, muchachos. El mayor que nunca hubiera comandado un general romano. Y el verano del año 216 a.C. se enfrentó a Aníbal en la llanura de Canas.
Así igualito, muchachos, a pesar de la mayoría de hombres, los romanos en la batalla de Canas van a ser derrotados. ¿Ya? ¿Quién lo derrotó? Lo derrotó, dice acá, pero a pesar de ello, Aníbal consiguió envolver al ejército enemigo y aniquilarlo completamente. Los venció, muchachos. El ejército romano vencido por Aníbal Barca. Y ahí Aníbal Barca mató a 50.000 romanos. Tomó prisionero a 20.000. Y con estos, Aníbal no marchó contra Roma. Lo que hizo fue enviar a una comisión para pedir un rescate por estos prisioneros. Dijeron, los dejamos libres, pero nos pagan una millonada. Y firmamos la paz. Pero antes de eso, el Senado romano dijo, muy bien, o sea, el Senado romano no lo dejó entrar a la comisión que quería pedir el rescate de los 20.000 prisioneros, y por el contrario, le cerraron la entrada a esa comisión. Roma lucharía hasta la muerte. Aníbal quedó sorprendido. ¿Qué? Dijo, si saben que estoy cerca a Roma, ya los voy a destruir, y encima los romanos me retan, y creen que no les voy a sacar la mugre, yo voy a vencer. Entonces, muchachos, el final de la Segunda Guerra Púnica, la batalla de Zama. En esta batalla de Zama, mis queridos estudiantes, va a entrar a dirigir esa guerra el Publio Cornelio Escipión. Vean este nombrecito, Publio Cornelio Escipión. ¿Ya? Él había luchado en Hispania, ¿ya? Regresó a Roma. Luego, Publio Cornelio Escipión, muchachos, después pasó en el 204 a.C., Escipión se fue de frente al norte de África. Desembarcó en el norte de África. ¿Ya? Ahora, en Túnez, territorio de Cartago, hoy día es Túnez, Cartago ocupó Túnez, ¿ya? Tras la derrota cartaginesa en Túnez, o sea, gana Escipión, va a ganar a los cartaginenses. Y unas infructuosas negociaciones de paz, Cartago solicitó a Aníbal que regresase de Italia. Porque él decía, oye, Aníbal, tú que estás en Italia, vuelve a Cartago porque Escipión Cornelio Publio nos está atacando. Entonces, Aníbal va a regresar, muchachos, y se va a enfrentar a Escipión el africano en la batalla de Zama, en el 202 a.C. Aníbal fue derrotado y Aníbal huyó a Hadrumetón, aconsejando que se firmase un tratado con Roma. Entonces, Cartago va a firmar un tratado con Roma. Este tratado de Cartago se llama que Cartago abandonaba sus pretensiones sobre la península ibérica, y a Cartago no va a querer territorios de Italia, perdón, de España y Portugal. Abandonamos España y Portugal. Entregó Numidia a Masinisa. Perdón, muchachos. Siracusa queda anexionada a la provincia romana de Sicilia. Además, se comprometió a pagar una indemnización de 1.000 talentos en 50 años. También a entregar la flota, excepto 10 barcos cartaginenses, que los llamaban triremes. Renunció a toda acción bélica fuera de África, ¿ya? Mientras que en ella solo podría actuar con la autorización de Roma. Escipión, por haber combatido en el norte de África, Túnez, fue bautizado con el seudónimo de africano, Escipión el africano, ya, Escipión el africano, muchachos. Entonces, Escipión
Escipión el africano, ya, Escipión el africano, va a llegar a tener un hijo. Pero acá se termina la Segunda Guerra Púnica, con la derrota de Aníbal en la batalla de Sama. La Tercera Guerra Púnica. La Tercera Guerra Púnica, llevado a cabo entre el 149 y 146 a.C., fue el conflicto definitivo que enfrentó a las dos mayores potencias antiguas del Mediterráneo, quienes eran Cartago y Roma. A diferencia de las dos anteriores, esta tercera contienda se libró totalmente en suelo africano. O sea, ¿en dónde? En Túnez. ¿En dónde? En la ciudad de Cartago. Y esta tercera guerra púnica, muchachos, va a representar la destrucción total de Cartago, muchachos, y la desaparición del Estado cartaginense. Veamos lo que ocurrió. Queridos estudiantes, aquí vamos a observar, ¿ya? Aquí observamos lo siguiente. Que sale otro Escipión. Publio Cornelio Escipión Emiliano. No es Escipión Emiliano. Escipión el africano, ¿se acuerdan de Escipión el africano que venció a Aníbal? Venció a Aníbal en Túnez, en Cartago. Ese es su abuelo, ¿de quién? El abuelo de Publio Cornelio Escipión Emiliano, que era hijo de Lucio Emilio Paulo y nieto de Escipión el africano. Al igual que este, fue elegido cónsul en el año 147 a.C. Antes de cumplir la edad mínima legal debido a la gran experiencia que había demostrado en el campo de batalla, fue elegido cónsul. En la primavera del año 146 a.C. comenzó la última y defensiva campaña de la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Entonces, muchachos, dice, la Tercera Guerra Púnica, tras una serie de concienzudos preparativos, el ataque empieza en la zona portuaria, pero antes, aquí el Senado de Roma pedía destrucción total de Cartago. Si no lo destruimos totalmente a Cartago, Cartago siempre nos va a molestar, nos va a fregar. Hay que destruirlos. Y el Senado decía, destrucción de Cartago, destrucción de Cartago, destrucción de Cartago. Y entonces por eso es que el Senado organizó un gran ejército y se lo encargó a Publio Cornelio Escipión Emiliano a combatir y a destruir completamente a los cartagineses. Tras una serie de concienzudos preparativos, el ataque empieza en la zona portuaria, donde los cartaginenses ya no son capaces de repeler la embestida romana. Miles de combatientes romanos, muchachos, ocuparon partes del casco antiguo de la ciudad. O sea, los romanos ocuparon la ciudad de Cartago, avanzando cada vez más hacia el centro, ¿ve? A partir de ese momento comienza una lucha encarnizada, casa por casa. Los romanos entraban a las casas y los mataban a los cartaginenses, bloque por bloque, calle por calle, y después de ingresar, saquear, reventar a los seres vivos, matarlos, ¿qué cosa hacían? Los incendiaban. Y el pánico generalizado entró en la ciudadanía de Cartago. Cartago soportó una invasión terrible, terrible, terrible por los romanos, conducido por Escipión Emiliano, nieto de Escipión el africano. Ahora, el último defensor de Cartago. ¿Quién fue el último defensor de Cartago? Asdrúbal el Beotarca.
defendió a capa y espada, pero al final Asdrúbal, este líder, al verse vencido, abandonó a los suyos para refugiarse en el templo Esculapio. Sus seguidores, muchachos, al ver que huyó Asdrúbal el Beotarca, quemaron el templo. Pero al mismo tiempo, estos que incendiaron el templo, para no caer asesinados por los desgraciados romanos, se aventaron al fuego y se incendiaron y se quemaron allí. Y una historia triste, ¿no? La esposa de Asdrúbal el Beotarca, al ver que su esposo huyó cobardemente, le causó vergüenza. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue asesinar a sus hijos y se arrojó al fuego con sus hijos ya muertos. Una triste historia, ¿no? Entonces, muchachos, el último bastión de los cartaginenses, defendida por Asdrúbal el Beotarca, caía inconteniblemente ante las fuerzas invasoras de los romanos, dirigidos por Escipión Emiliano. Muchachitos, al terminar el asedio, Escipión Emiliano, miren qué hizo, concedió, muchachos, acá ven, Escipión Emiliano concedió a sus hombres varios días para dedicarse al saqueo de la ciudad. Hijos, iros por toda la ciudad y tomen lo que quieran, es de ustedes. Saquearon todo Cartago, muchachos. Dice acá, ¿no? Muchachos, las ofrendas votivas que no fueron reclamadas se ofrecieron en subasta, o sea, fueron vendidas, los vendieron al mejor postor, y el armamento y los navíos conseguidos fueron quemados. Cumpliendo los deseos del Senado, se redujo Cartago a un gigantesco montón de escombros, cenizas y ruinas, en el que no quedó ni un solo edificio en pie. Cartago, muchachos, ¿qué cosa quedaba? Quedaba destruida. Se destruyó Cartago, muchachos. Adiós Cartago, y vencieron definitivamente los romanos. Por eso, muchachos, los romanos, al vencer a su último enemigo, los cartaginenses, ahora solamente les quedaban los macedonios de Alejandro Magno, ¿no? Que a la postre los lograrían vencer también, ¿ya? Y por eso se formó el gran imperio romano de Oriente y Occidente, pero antes era primero el imperio romano enterito. Ya después se dividió el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Ahora sí, muchachitos, el trabajo de extensión siguiente. Crear mapas conceptuales con todos los datos de las diapositivas. Se pueden imprimir y algunas pegarlas al cuaderno para completar este trabajo. 2 mapitas conceptuales, ¿ya? A ver, por ejemplo, muchachos, van a armar 2 mapas conceptuales, ¿ya? Primero, acá tengo un gráfico que los va a ayudar a ver. Este primer gráfico, lo pueden imprimir este gráfico, muchachos, ¿ya? Este gráfico, ¿dónde estamos? Imprimir este gráfico. Imprimen el gráfico, lo reducen un poco, lo imprimen. Esclavos, o sea, Organización Social de la República Romana, esclavos. Debajito de esclavos, ¿qué hacen? Un pequeño comentario. ¿Qué fueron los esclavos? Abajito. Libertos, debajito de ellos, un pequeño conceptito. Plebe o clientes, chiquito concepto. Plebeyos libres, pequeño concepto. Patricios, pequeño concepto.
Ya armaron un mapa conceptual, pero escribiendo lo que corresponde a cada concepto de cada integrante de la sociedad. El segundo sería acá. Los ayudo, ¿ve? Acá. Esto, acá, muchachos. Las guerras púnicas, su concepto, la primera guerra púnica, la segunda guerra púnica, la tercera guerra púnica. Debajito de esto, arman un pequeño cuadrito, ¿no? Acá un pequeño cuadro y su comentario. Comentario resumido de la segunda guerra púnica, arman el cuadro y ustedes acá escriben su comentario. Igual acá, guerra púnica, tercera guerra púnica, su comentario. Acá. Acá en esta guerra púnica, la victoria será para los romanos. Ganan los romanos y se apoderan de la isla de Sicilia, sacándolos de en medio a los cartagineses. En la segunda guerra púnica se va a llevar a cabo las guerras púnicas en Hispania o la península ibérica, donde Escipión el africano vence a los cartaginenses. Los cartaginenses atacan Roma por el norte y no van a atacar la capital romana porque al final vence Aníbal, vence en la batalla de Canas, vence a los romanos y toma muchos prisioneros, de los cuales quiso un rescate y no se lo dieron. En la tercera guerra púnica, ¿qué sucede? Aquí en la tercera guerra púnica, muchachos, definitivamente Cartago es destruido y desaparecido del mapa y Roma vence en la guerra púnica, dirigido por Escipión Emiliano. Listo, ¿ve? ¿Ya? Esos dos muchachitos y más algunos artículos más que van a imprimir, lo pegan al cuaderno y lo mandan el lunes 24 de agosto de 10 a 10:30 de la mañana. Por favor, no envíen en otro horario, pues muchachos. A partir de la fecha, tú me envías en otro horario, lo voy a eliminar ese mensaje y no va a ser recibido. Me mandan a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, ¿qué es eso, hijo? Dejen dormir al profesor que está viejito, ¿ya? Solamente tengo encendido el celular para recibir, en cuestión de pandemia, recibir mensajes de mi familia. Bueno, si es mi familia y hay algo urgente, solamente ellos van a escribir algo urgente, me escribirán a las 12, 1, 2 de la mañana. Pero ustedes no, pues muchachos. Aquí tienen un horario para mandar ese trabajo. Hoy mismo resuelven las prácticas de las páginas 70, 71 y 72. Todos los datos están en el video y en las diapositivas más en línea. Cuando lo terminen, le toman foto y lo envían por mi WhatsApp personal. Algo más, mis queridos alumnos. Escuchen bien. También ustedes, en lo posible, por ejemplo, hoy día no los voy a interrumpir porque el Zoom interrumpe el trabajo de ustedes. Terminan de ver esta diapositiva y de inmediato se ponen a trabajar las prácticas, para darles tiempo y que me envíen las prácticas hasta el final de la clase. Es decir, termina la clase, a las 6 en punto, me envían las diapositivas. Si es que alcanza tiempo, ingresaremos al Zoom, si no, no estudiamos. Lo más importante es que la clase que yo estoy explicando está todo detallado, muchachos, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que hay que cuidarse mucho, ¿ya? Estamos en cuarentena, ustedes que son menorcitos no pueden salir de casa. No salgan de casa, es lo más recomendable, ¿ya? Algo más, cuiden su salud, ¿ya? Y esto ya va a pasar, debe de pasar. Hay una lucecita que en Rusia ya encontraron la vacuna, pero sabe Dios cuándo llegará al Perú. Recemos que sea pronto y que pueda utilizarse para beneficio de todos los peruanos. Un abrazo fraterno, mis queridos estudiantes, y será hasta una próxima oportunidad.
Cuídense mucho, alumnos míos.